sé si tenemos algunos a veces conectados también por Meet. No sé si, Julito, hay alguno por Meet. Todavía no. No se olvide, lo mandamos en el grupo ahí. Bendecidos. Sí, sí, tenemos a Carlos Anastasio Ujú. de Cuba conectado, así que nos estaba saludando hace un Dios. ratito acá. Lo estaban escuchando también. Les mando un abrazo a los amados de Cuba, que ellos no pueden estar por la aplicación Meet, porque no tienen Zoom. Ellos no les dejan tener esa aplicación en su país, pero a pesar de eso, se conectan por la otra red también que estamos usando, la otra plataforma que es Meet, que con esa llegamos a otros lugares más, así que la gente de Cuba se conecta ahí por esa plataforma. Así que bueno, nos estamos sumando, agradecemos la mano de Dios porque siempre, cada miércoles, podemos ver y entender y podemos hacer que en los ojos del entendimiento podamos ir comprendiendo en esta edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia, de ese desarrollo que tenemos cuando nos relacionamos. Por eso siempre tratamos de saludarnos unos con otros, porque creo que la verdadera función de la iglesia tiene que ver con estas relaciones interpersonales, ese desarrollo de la musculatura a través de la unidad, como decía el apóstol Pablo también. Así que bueno, hoy tenemos el agrado de tener, como tuvimos el trimestre pasado, a nuestro amado profeta, un amigo de la casa también, considero un gran ministro competente de este nuevo pacto, nuestro amado Cristian Lindo. Tuve la oportunidad de conectar en el espíritu en este último tiempo, lo conocí a través de las redes sociales, me acuerdo sus publicaciones, y cuando uno va, es como que va teniendo un olfato, ¿no? En este transitar de lo que es el nuevo pacto y el Cristo revelado, y te das cuenta cuando mueve la pluma o la lapicera para escribir, te das cuenta de dónde viene, quién le está dictando eso lindo, y ahí nomás hablamos, y ahora ya podemos conocernos. Él es también decano, está en la parte de las admisiones, ¿no? ¿Cierto? De la universidad. También ahí que tienes junto al apóstol Patiño, que es un gran apóstol del reino, y en cuanto a lo que es un referente de este nuevo pacto también. Así que, más allá de las presentaciones que podríamos estar minutos haciéndolo, porque nos queremos mucho los que trabajamos en esto, en este desarrollo, somos servidores al cuerpo de Cristo, ni más ni menos. Somos gente que queremos expresar esa vida de Cristo, y cuando hablaba con él para ponernos de acuerdo en esto que íbamos, que era comenzar este cuatrimestre, le pregunté y le sugerí: ¿tienes algo como para darnos para poder impartir, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo en esta academia? Y me dio el título de este mensaje, de esta charla que vamos a tener, de esta academia, de esta clase, y era la Gran Comisión, pero no verla como nosotros la vemos normalmente, porque entendemos que en esta vida de Cristo hay un montón de cosas que cambian, y verlo bajo la expectativa de un propósito eterno. Así que no ocupo más tiempo, quiero darle ahí este abrazo a mi amado Cristian. Siéntase como en casa y bienvenido nuevamente a la academia, no solamente a usted, sino a su esposa y a su familia también. Muy bien, buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfecto. Ok. Bueno, sí, mi esposa les manda un abrazo. Estamos en un lugar, salimos de la reunión de la universidad y tenemos otra impartición en este lugar a donde llegué, junto con el apóstol Basilio, pero ellos ya están impartiendo allá. A mí me prestaron una sala para cumplir con este compromiso, y saliendo voy al otro. Entonces mi esposa no va a poder participar hoy día, pero les manda un abrazo, un saludo. Y bueno, qué bueno compartir con ustedes, qué bueno estar en este tiempo glorioso hablando de estas riquezas de la gracia. Y un tema que quizás ha estado en análisis bajo el ojo crítico de
el reino y del nuevo pacto, que es el evangelismo. Es algo que me ha estado inquietando mucho, porque mucha gente pregunta, y bueno, ¿cómo evangelizamos ahora? ¿Cómo hablamos ahora? Yo creo que antes de ver el cómo hacerlo, tendríamos que entender el por qué hacerlo, ¿ya? Porque a veces en las cosas fundamentales de la vida nos concentramos mucho en el cómo, pero no vemos el porqué de las cosas, y el porqué de las cosas es algo que tiene una causa, algo que tiene una meta, y en este caso algo que tiene un propósito, o más aún el propósito contiene esa comisión. Entonces de ahí es que yo le decía, bueno, yo quiero hablar de la gran comisión desde la óptica del Ministerio de la Reconciliación y con la verdad del nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es la verdad del nuevo pacto? El propósito eterno. Y sabemos que a través de toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, hay un hilo conductor sobre cada verso, cada profecía, cada narración, cada situación espiritual. Este es el propósito eterno, que es la intención albergada en el corazón de Dios para la humanidad. Ese propósito es su meta, es a lo que apunta, es su intención, su objetivo, su visión, su supremo interés, su pensamiento pleno. En otras palabras, el pensamiento central del propósito de Dios para la creación y la redención es ese propósito eterno. Dios ha estado trabajando en ello desde el comienzo y lo continúa haciendo hasta hoy día, desde el principio, desde el Génesis, desde Dios creó los cielos y la tierra, ahí ya estaba el Hijo, que es ese propósito eterno, y lo vamos a ver más adelante, y es algo que estuvo desde la eternidad y por la eternidad. De hecho, ese propósito eterno es el que gobierna todas las actividades divinas. Todo su movimiento y energía se dirigen a este fin. Desgraciadamente, pocos en la iglesia lo han visto, y de aquellos que no lo han visto, pocos están dispuestos a pagar el precio para ayudar a realizarlo. Sin embargo, esto señaliza y dirige a sus hijos a descubrir y cumplir su intención última, la de Dios. El propósito eterno es trascendental y patrón que Dios ha dado al hombre para que pueda construir para él, vivir para él y satisfacerlo a él. De esta manera, el grado de utilidad que podemos ofrecer al Señor está en gran parte determinada en tanto seamos capaces de ver o no la meta divina. Entonces, el propósito eterno para avanzar y poder llegar a la gran comisión, porque si no llego, quedaremos en parte 2, apóstol, pero quiero poner bien el piso y el fundamento para lo que quiero aterrizar. Entonces, propósito eterno primero es una verdad celestial, y es una verdad que es una visión a la cual Pablo no fue rebelde. Al ver Pablo sin rebeldía la importancia del propósito eterno, trabajó arduamente para explicárselo al pueblo de Dios. La epístola de los Efesios es el libro quizás más espiritual del Nuevo Testamento, ya que revela el eterno el eterno propósito más claramente que en ninguna otra carta paulina u otro libro de la Biblia. Efesios es demasiado puntual en cuanto al propósito eterno. La mayor parte de esta epístola está bajo la perspectiva de Dios en cuanto a ese propósito, la mayor vista desde los cielos en cuanto al tema. Por esta razón, Efesios contiene el término o el tema de mayor relevancia que el resto de las escrituras. No estoy diciendo, porque es que todo lo que uno dice puede ser usado en su contra o mal interpretado, que toda la palabra no es, sí es, pero en base al estudio de lo que vemos, el eterno propósito de Dios en Efesios está muy puntualizado. Allí encontramos ese eterno propósito, y yo voy a hacer algunas citas bíblicas para que usted luego las estudie si está tomando nota, porque si me quedo en todo lo que traigo, no avanzamos. Efesios 3:11 habla el propósito eterno que hizo Dios en Jesucristo nuestro Señor. En los capítulos del 1 al 3 de Efesios, Pablo virtualmente, yo diría que literalmente, acaba con el lenguaje tratando de ayudar a los santos a entender el propósito divino.
se riega en frases, en palabras. Consideremos las siguientes frases extractadas de ese capítulo 1 al 3. Las voy a leer, usted luego viendo la grabación las busca. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Otra, al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Otro, aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de las cosas. Más adelante, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Allí está hablando de unas medidas, anchura, longitud, profundidad y altura, y no es el amor de Dios como se cantaba. El amor de Dios es maravilloso. ¿Se acuerdan? Tan alto que no puedo. ¿Sí lo cantaron o solo soy yo el pentecostal aquí? Entonces, y se decía cuán grande es el amor de Dios. Y se malinterpretó que esas medidas eran el amor de Dios. No, ahí habla, es de Cristo. Si usted mira el contexto, ser plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, está hablando desde el conocimiento de Cristo y la medida del Hijo de Dios. Recuerden que Cristo es la medida, Cristo es el metrón, Cristo es lo que mide todo, y por eso no se puede contener. Y por eso termina diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ando con una alergia a la nariz, me perdonan, pero por esta época hubo mucho polen aquí en Houston y quedé con esa alergia. Entonces, si pueden ver, es un lenguaje amplio, significativo, habla de aclarar, habla de la gloria, habla de la esperanza, habla de conocimiento, de revelación, de sabiduría, de la medida de Cristo, del pleroma del mismo. Es un lenguaje súper amplio para dar a conocer ese propósito eterno. Toda la práctica, experiencia en el Señor descansa sobre los cimientos de ver la realidad espiritual que corresponde. En otras palabras, la verdad eterna es objetiva. Y por favor, quiero que tomen en cuenta estas dos palabras que vamos a decir. La verdad de Dios es objetiva y precede a la verdad experimental que es subjetiva. La verdad de Dios es objetiva, es puntual, es clara, viene de Él, es lo que Él ha decidido que va a hacer. La verdad experimental en nuestras vidas de lo que Dios hace es subjetiva. Por ejemplo, tenemos que en primer lugar el hecho trascendental y eterno de nuestra participación en Cristo en su cruz. Lo objetivo es lo que Él hizo. Subjetivo, yo participé juntamente con el crucificado. Eso es objetivo. Lo objetivo es que Cristo fue a la cruz. Lo objetivo es lo que Cristo hizo y el propósito eterno de Dios en Jesucristo. Lo subjetivo es que me sanó, que me bendijo, que me prosperó, que me dio una casa. Eso es subjetivo y experimental. Y a veces confundimos los planes de Dios y su propósito con lo subjetivo. Y por eso es que a veces hay congregaciones en donde la parte testimonial es tan importante que en cada servicio pasa el hermano a dar un testimonio. Y yo quiero testificar que Dios me curó del estreñimiento, gloria a Dios. Y uno va a ver es que era que el tipo comía mal y ahora come bien. Y hemos vuelto lo objetivo de Dios a lo subjetivo de cosas que ni siquiera Dios tuvo que ver. Porque Dios ya concluyó y consumó todo y nos enseñó una sana manera de vivir. El que milita, no se enreda los negocios, habla del que milita, habla del labrador, habla del soldado y habla del deportista. Y cómo eso trae responsabilidad, compromiso, dedicación y cuidado de todo lo que es uno en la vida. Entonces, lo objetivo es lo que se nos pidió o lo que se nos otorgó de Dios, y lo subjetivo es lo que por consecuencia natural va a ocurrir en mi vida, pero no es lo subjetivo lo que enseñamos. Y ese ha sido un error tremendo, tremendo de la iglesia, basar la doctrina en lo subjetivo. Y por eso es que hay tantas corrientes doctrinales.
Entonces, si esta es una congregación donde lo subjetivo es la profecía, todo es basado en la profecía. Si esta es una congregación en donde lo testimonial es la sanidad, entonces todo va basado y enseñado en que Dios sana. Y se crean corrientes de pensamiento y de estudio sobre lo subjetivo y no sobre el objetivo de Dios. Y por eso es que vemos a la gente testificando de lo que les pasa a ellos y no predicando el evangelio de Cristo. El evangelio se trata del testimonio de Cristo, no del testimonio de su sanidad personal. ¿Estamos claros con eso? Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar, pero tenemos que basarnos en que lo que testificamos, lo que enseñamos y lo que impartimos es Cristo, lo objetivo de Cristo y no lo subjetivo en mí, que puede volverse una mentira que va a guiar a otros. Y si me pasó a mí, no le pasa a otro, entonces está en pecado, no ha entendido, pobre bruto, ese no se le ha revelado Cristo, porque es más importante lo experimental. No fuimos diseñados para vivir de eso. Y si usted de los que dice que lo experimental es lo que le enseña, entonces tenga cuidado, porque lo que es su maestro algún día se puede volver su rector. Ay, hermano, es que yo aprendí a vivir la vida cristiana en esta enfermedad. Entonces, si usted hay algo que no ha aprendido, se tiene que volver a enfermar. No, hermano, es que como iglesia en la pandemia aprendimos a hacer esto y lo otro. Ah, perfecto. Entonces, si no hemos aprendido, necesitamos otra pandemia. Nuestro maestro no es ni la enfermedad, ni la economía, ni la pandemia, ni que toqué fondo, ni que me quebré, ni que Dios me rescató. No, 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 no. Eso no es lo que a nosotros, nuestro ente rector es Cristo, lo que Él hizo y lo que Él consumó. Entonces, por eso lo aclaro, eso es lo objetivo y el propósito eterno, hermanos, es objetivo. Pero cuando yo le meto lo subjetivo, ahí sí me tiras de caminar, como se dice en muchos países. Entonces tenemos que ser claros en que el propósito eterno de Dios es objetivo. No se trata de mí, se trata de Él. Y cuando lo que se trata de Él se forma en mí, lo de mí pasó a un segundo plano y yo ya no importo. Por eso lo que Dios ve es a su Hijo en mí, no mi crisis, no mi situación, no mis problemas, porque mi crisis, mi situación y los problemas, Él ya los resolvió y me entregó todas las herramientas para que yo viva en victoria. Entonces, Romanos 6:6. Fuimos crucificados. Gálatas 2:20, fuimos crucificados, ahora lo vivimos todo en la fe del Hijo de Dios. Lucas 9:23, el que quiera seguirme, niéguese. Sí, deje lo subjetivo y camine en lo objetivo. Primera de Corintios 15:31, les aseguro, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Lo objetivo es que lo subjetivo muera. Es el ver el hecho de que hemos sido crucificados juntamente con Él, lo que permite que el Espíritu Santo nos otorgue el poder de morir cada día para que sea lo objetivo de Dios y no lo subjetivo de mis necesidades o de mis experiencias. Entonces, ese propósito eterno es un misterio ahora revelado. El propósito de Dios permanece o permaneció siendo un misterio escondido para el hombre y los ángeles desde la fundación del mundo. Antes de eso, en el pasado eterno, Dios ya había deliberado y diseñado un propósito y un plan, y Dios diseñó su propósito de acuerdo con su deseo, opuesto de una manera más literaria, de acuerdo con su amable intención. Otra versión dice por el puro afecto de su voluntad, y los latinos diríamos porque se le dio la gana. Así de sencillito. Es lo que él quiso en su intención. Y es un misterio que permaneció escondido, pero que ya no está escondido y el cual leyendo podemos entender. Efesios 1:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su bueno beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En otras palabras, el propósito de Dios emerge de y refleja de los deseos de su corazón. Se nos dice que Dios es quien trabajó en él mismo. Efesios 1:11, en él tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el beneplácito de su voluntad. Y ya que este propósito de Dios refleja el más profundo deseo de su corazón,
Él eligió mantenerlo oculto de los hijos de los hombres hasta que se manifestara el objetivo de Él por medio de la sabiduría infinita de su propósito, de la cual se nos pide tengamos un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Una vez Cristo revelado, el misterio revelado, el propósito fue entregado. Usted puede analizar Efesios 1:9, irradia la belleza de su naturaleza. En otras palabras, el propósito divino ofrece o responde a Dios en persona. Es maravilloso y es glorioso. Antes fue cubierto por un velo, hoy día fue descubierto. Primera de Corintios 4:1 habla de que nosotros somos administradores del misterio de Dios. Y a ti no te hacen administrador de algo que no conoces. O tú administrarías una empresa sin conocerla. ¿No? ¿Qué tal te estén usando como testaferro o manejando la empresa de un narcotraficante o de un... Entonces, se administra lo que se conoce y Dios nos consideró administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1, Efesios 3:9. El misterio fue aclarado, el que antes fue escondido fue aclarado por el creador de todas las cosas. Consideremos todos esos pasajes, también consideremos Efesios 3:8-11. Allí habla de que yo fui el más pequeño de los santos, pero me fue entregado todo esto para que hable de las insondables riquezas de Cristo, de aclarar el plan escondido, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer conforme a su propósito eterno. Pablo entiende que eso estuvo escondido, que le entregó a él para que él sea un oikononos, un administrador de la economía de Dios, y por la multiforme sabiduría y por la multiforme gracia darlo a conocer a la iglesia conforme al propósito eterno. Consideren también estudiar Colosenses 1:25-26, que habla que fuimos hechos ministros de esa administración, que ese ministro fue oculto por las edades, pero que ahora ya fue manifestado. Primera de Corintios 2:6-10 habla de la sabiduría, la madurez y la fe que hemos alcanzado a los que pertenecemos a toda esta gracia. Como le digo, quiero ir rápido, usted tome notas. Entonces, anote allí también Efesios 3:8-10. Y aterrizamos en esto. Entonces definamos qué es el propósito eterno. El propósito eterno contiene dos aspectos, dos contestaciones a la pregunta del por qué. Yo les decía, vamos a ver el por qué Dios creó todas las cosas. El primer aspecto del propósito de Dios se refiere generalmente a su entera creación. El segundo aspecto se refiere más específicamente a la humanidad. Recuerda que Cristo murió por el mundo. Y siempre se habla del mundo, del cosmocratos, de todo lo creado. Pero hay dos aspectos allí, su creación y la humanidad. Con respecto a la entera creación, el eterno propósito de Dios es hacer que Jesucristo sea preeminente en todas las cosas. Recuerden, todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Entonces, en la primera parte está resuelto. Todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Dios creó todas las cosas para que se expresen en Cristo, haciendo su presencia y autoridad central y universal por medio de todas las cosas creadas. Pablo establece ese eterno propósito en Colosenses 1:16-18. Lo que les dije, todo fue creado por medio de Él y para Él. El verso 17 dice que antes todas las cosas en Él ya subsistían. El 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia y el principio del primogénito dentro de los muertos para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces, esa parte está resuelta. La otra parte es la parte que va para los hombres. Entonces, ¿qué es para los hombres? Bueno, su Hijo viene para que nosotros los hombres conozcamos al preeminente, para que el preeminente, que es el que tiene la primicia, la superioridad, el primero, sea manifestado a nosotros. Dios propuso a su Hijo por encima de todo el universo y nos lo entregó como propiciación para hacernos uno con Él y uno en Él, para que ya no seamos criaturas, sino seamos hijos. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. En Efesios, Pablo describe que ese propósito eterno también se nos da a conocer, como ya lo estudiamos en Efesios 1, versos 9-10. Ahora, con respecto al propósito de la humanidad, comienza claro en 2 Corintios, o nos lo muestra claro, 2 Corintios capítulo 5, versos 17-20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? Dígalo allá, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba consigo mismo en Jesucristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mire pues, lo primero está resuelto, Cristo el preeminente. Y lo segundo está resuelto, en Cristo, por medio de Cristo, pero lo entregó a nosotros para que lo demos a conocer. Por eso dice, así, el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces podemos concluir que el propósito eterno es la intención amorosa del Padre de hacer preeminente a Jesucristo sobre todas las cosas y con amor darlo a conocer por medio de la iglesia, una que es una con ese Hijo. Y allí es donde pudiéramos decir, wow, el propósito eterno. Yo traté de dar un panorama rápido, pero en conclusión, es la intención amorosa del Padre de hacer preeminente a Jesucristo sobre todas las cosas y con amor, darlo a conocer por medio de la iglesia, una iglesia que es una con su Hijo. Y como esa iglesia es una con su Hijo, y Él juntamente con el Hijo reconcilió todas las cosas, nosotros somos un agente de reconciliación, y por eso nos entregó el ministerio de la reconciliación. Reconciliación viene del verbo reconciliar, que en griego es catalazo, que es cambiar mutuamente y componer una diferencia. Entonces, véalo de esta manera. Dios estaba consigo mismo cambiando mutuamente las cosas para componer la diferencia que el hombre tenía con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Catalazo, cambiar mutuamente, componer una diferencia. Y Dios estaba consigo mismo en Jesucristo cambiando mutuamente para componer la diferencia que tenían los hombres con Dios. Y para eso su Hijo tenía que ser propiciación para componer esa diferencia. Y se nos entregó a nosotros el ministerio de poder cambiar mutuamente la oscuridad por la luz, el pecado por la salvación, lo que está descompuesto por lo compuesto. Se nos entregó a nosotros la habilidad como embajadores de componer la diferencia que los hombres que están afuera todavía tienen con Dios. Cristo ya lo hizo todo, ya todo está hecho, pero esos hombres necesitan saber aquello que Cristo ya hizo, aquello que Dios ya compuso, aquella diferencia que ya no hay entre Dios y los hombres, pero que los hombres lo tienen que conocer. Y en el ministerio de la reconciliación se nos dio a nosotros ese privilegio. Se nos dio a nosotros esa habilidad, se nos dio a nosotros la capacidad de ser agentes reconciliadores de lo que Dios en el Hijo ya reconcilió. Y se nos llama embajadores de aquello. Hermanos, esto es una responsabilidad mayor, porque un embajador de un país en otro país tiene que conocer la constitución de su país. Y nuestra constitución es el propósito eterno, la verdad presente, la realidad de las inescrutables riquezas de la gracia, la verdad absoluta del nuevo pacto. Ese es nuestro, ¿cómo se diría? Lo dije hace un rato, lo que conoce un embajador, esa es nuestra constitución y la tenemos que conocer. Y es una obligación para poder decirle a los hombres, a la oscuridad que está allá afuera, llevar la asombrosa luz que tenemos nosotros adentro con una palabra de reconciliación, pero es una palabra de alguien que conoce, de alguien que es experto, de alguien que es profesional en la palabra, de alguien que sabe lo que hace. Tú no puedes componer al descompuesto sin saber. Un mecánico no puede arreglar un carro sin saber. Un médico no puede operar a alguien que necesita una cirugía sin saber. El conocimiento es esencial y los reconciliadores, aquellos que componemos la diferencia de los que no están reconciliados todavía con Dios, tenemos que ser profesionales en la palabra. ¿En qué momento nos perdimos y dejamos de ser profesionales? Gracias a Dios por estos espacios.
en donde hombres y mujeres de Dios saben que hay que ser profesionales en la palabra para hablar de la palabra. De lo contrario, seríamos unos falsos, unos hipócritas que vivimos una falacia y utilizamos como escudo protector el hermanos, la letra mata. No, no, no. La letra de la ley mata. Pero lo que vivifica es el espíritu, y el espíritu demanda de nosotros conocimiento, preparación, embajadores enteramente preparados que reconcilian, que componen la diferencia que tiene el hombre con Dios. Entonces, Dios no le va a tomar más en cuenta los pecados a los hombres. ¿Por qué? Porque está Cristo como propiciación, pero en el propósito eterno nosotros dispuestos a dar a conocer ese propósito eterno y a hablar de esa reconciliación. Romanos 5:10 dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Wow! Éramos enemigos, pero fuimos reconciliados. Una vez más la reconciliación, pero estando reconciliados, somos salvos por su vida. Y el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una vez más, se dice que ya lo recibimos. Lo que Dios hizo en Cristo se nos entregó para que nosotros lo demos a conocer. Colosenses 1:20 al 22 también habla de aquello, de por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¡Wow! Dios nos agarra, nos quita de ser enemigos, nos reconcilia de nuestras malas obras y nos hace santos sin mancha e irreprensibles para que vayamos a hablar a otros de esa reconciliación. Ahora la pregunta para todos nosotros, hermanos, sería, ¿cómo estamos reconciliando al mundo y a los hombres? ¿De verdad lo estamos haciendo? Definitivamente la palabra de Dios, Cristo mismo, es la reconciliación de Dios con la humanidad. Fue la propiciación y la ofrenda definitiva para la redención de la humanidad. Una tarea de embajadores que necesariamente deben conocer la constitución de su patria. ¿Y cuál es su patria? ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos. Usted necesita conocer la constitución de los cielos para ser un embajador que hace bien su trabajo. De lo contrario, es un tramposo que está engañando. Entonces, ¿cómo vamos a llevar este ministerio de la reconciliación? La gran comisión. Aquí vamos a ver Mateo 28:19 desde otra perspectiva, la perspectiva de Dios, no la perspectiva religiosa que, no, hermanos, que usted tiene que ir a ganar almas. ¿Quién dijo que usted gana almas? Usted no va a ganar almas, usted es un reconciliador de hombres que por lo que desde la eternidad ya fue depositado en ellos. Usted es un agente reconciliador, pero los reconcilia para que estén a cuentas con Dios de lo que Dios siempre vio en ellos en su eterno pasado, de lo que Dios vio en ellos en su presencia, de lo que Dios vio en ellos en lo que predestinó para ellos. Nosotros somos un agente reconciliador para notificarles lo que ya son. Entonces ya no es ir por todo el mundo y hacer discípulos y evangelicemos para que sean salvos. Esto es mucho más profundo y lo vamos a analizar. Con lo anterior dicho, toma muchísimo sentido la gran comisión entregada por nuestro Señor. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Mateo 28:19. La parte B. La parte A y la parte B dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¡Wow! Analicen, bautizándolos y enseñándoles. Quédese con esas dos palabras. Un estudio léxico profundo, sistemático, una exégesis a profundidad de la palabra bautizo nos tomarían 3 clases. Pero quiero rescatar porque bautizo tiene varias palabras en griego. La que es utilizada aquí, que es baptizó, que nos indica el significado de sumergirse, inmersión, inmergir,
ejemplos de cómo la palabra ha sido usada: hundir un barco, sumergirse en el lodo, ahogarse hasta perecer, ahogarse hasta morir, ir al fondo de, ir a la profundidad de, ser inmergidos en. Eso es lo que hace un submarino, ya que está tan de moda hablar de submarinos. Es ir a lo profundo de. Eso es bautizarse, no es lo que nosotros conocemos como tal. Es imposible que alguien sea discípulo tan solamente bautizándolo como se ha conocido tradicionalmente. Porque note lo que dice la Gran Comisión: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos. Si yo les digo a ustedes, si ustedes no conocen nada de nada, y yo les digo, bueno, señores, vayan y háblenle a la gente de Dios y vuelvan los especialistas en el conocimiento del Hijo, metiéndolos a un río o a una piscina. Haga discípulos. ¿Usted qué me diría? Pero profeta, usted está loco, ¿cómo voy a meter a alguien a la piscina y volverlo ya un discípulo? Y bueno, eso es lo que hemos hecho, porque hemos confundido la Gran Comisión con agarrar un montón de gente y meterlos a una piscina. Hermanos, eso tiene que cambiar. Aquí la palabra de discípulo es matseteuo en griego, que es hacerse alumno matriculado hasta llegar a ser erudito para volverse docto. ¿Qué problema? ¿Qué problema, hermano? ¿Ah? Usted tiene que ir y hacer discípulos. Y un discípulo es todo eso. Alguien matriculado para ser erudito hasta hacerse docto. Enseñándoles o por otro lado, viene del griego o del verbo didasco o didácticos, que es comunicar, instruir y capacitar hasta que el alumno esté con entero conocimiento. It en el griego es por eudomai, que no es solamente dos letritas, it, no, es atravesar, viajar, andar, apartar, caminar, ir, salir, seguir, subir, atravesar. Entonces tomemos la Gran Comisión y parafraseémosla un poco del griego al español. Entonces, viajen, salgan, atraviesen, suban, bajen, tomen camino. En otras palabras, hagan lo necesario para ir a todas las razas. Eso es lo que dice allí. Etnos es la palabra que se usa. Ir a todo al mundo. Allí la palabra que se utiliza es etnos, que son todas las razas. Entonces viajen, sigan, atraviesen, salgan, suban, tomen camino. En otras palabras, hagan lo necesario para ir a todas las razas, para conseguir alumnos matriculados, hasta volverlos eruditos y doctos, sumergiéndolos hasta ahogarlos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comunicándolos, instruyéndolos y capacitándolos a que guarden todo lo que les he dado. Ahí está, hermanos, esa es la Gran Comisión, me voy. Lo anterior no lo puede hacer un neófito, no lo puede hacer un niño. ¿Será que, y lo puede repetir? Ya sé que fue largo el texto, pero lo puede repetir. Entonces viajen, sigan, atraviesen, salgan, suban y tomen camino. En otras palabras, hagan lo necesario para ir a todas las razas, para conseguir alumnos matriculados hasta volverlos eruditos y doctos, sumergiéndolos hasta ahogarlos en el conocimiento del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, comunicándoles, instruyéndolos y capacitándolos a que guarden todo lo que les he dado. Ahí la palabra en griego es entelomai, todo lo que les he dado. Entonces, imagínense, hacer un discípulo no es darle un curso de bautismo y meterlo a la piscina y ya. Hacer discípulo es que usted agarre a alguien y lo matricule hasta que usted lo saque erudito y docto
en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolo en ese conocimiento, sumergiéndolo en ese nombre. Hermanos, y hay gente que quiere hacer eso en 3 meses, no se puede. Nosotros tenemos gente en la universidad que, ¿y por qué tengo que estudiar 4 años por una licenciatura? Unas mentalidades tan absurdas y tan estúpidas, poniéndole peros a la capacitación, queriendo tener títulos caldomagui en donde estudian 1 mes y ya quieren ser doctores. No, ya quitémonos esas falacias de la cabeza, hermanos. Ya es tiempo. ¿Cómo tú puedes volver a alguien docto y erudito, experto en el conocimiento de Dios, instruirlo, capacitarlo a que guarde toda la palabra si tú no la conoces? Si tú no eres doctor, si tú no eres erudito, pero por favor, ¿hasta cuándo? Y eso, hermanos, eso tiene que cambiar. Lo anterior no lo puede hacer un neófito. Debe ser alguien que de verdad ha recibido del Señor una instrucción concienzuda. La gran comisión es para hombres y mujeres que han tomado conciencia, que saben que están sumergidos en el nombre. Si yo les digo a ustedes, vayan y hagan discípulos, dándoles conocimiento, volviéndolos doctos, volviéndolos eruditos en el conocimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted dice, eso sí. Pero si yo les digo, haga discípulos metiéndolo a un río con una capacitación de 3 meses, para que pueda tomar la Santa Cena y cantar un coro, no, hermanos, no, 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 eso ya tiene que cambiar, en serio, eso ya tiene que cambiar. Entonces, la Gran Comisión nos lleva a alcanzar, a ganar y a evangelizar. No es más que vivir en el propósito eterno del Padre, dando a conocer la luz y las riquezas abundantes en Cristo a toda nación. Sabernos hombres regalo con una delegación absoluta como embajadores, con una delegación eterna para reconciliar a la humanidad. Dicha comisión demanda ministros enteramente capacitados para toda buena obra. Otra traducción dice profesionales en todo lo que hacen para instruir y capacitar a otros hasta volverlos doctos, totalmente sumergidos en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, no es solo anunciar, no es solo cuántos quieren recibir al Señor, es dar un seguimiento, es discipular, es capacitar, es entrenar y sacar doctores en el conocimiento de Cristo. No es únicamente abre tu corazón y recibe a Cristo. Hasta aquí mi participación, apóstol. Wow. Hasta aquí mi participación, ¿no? Como nos dejaba todo así como medios en esto hermoso. La verdad que estaba ahí sumergiéndome en esta verdad. Le decía porque estoy acá con mi familia, y le decía, es como ver la película de Titanic, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora. La mostramos las películas, pero nadie se metió ahí a la profundidad. Y los que se meten, lamentablemente, terminan muertos, porque la verdad, cuando te encontrás más con la profundidad, te termina la misma presión, te liquida. Wow, impresionante. La verdad que estaba analizando cuánto nos hemos equivocado en esto de hablar de la Gran Comisión, como solamente vamos por las calles, entreguemos unos trataditos y hagamos una campaña. Después los que los ganamos los metemos a la pileta y ya ahí, bueno, lo dejamos ahí en la iglesia, que vayan pasando si tenemos más miembros. Ya, si entendemos la Gran Comisión como una estrategia de crecimiento congregacional, ya también le erramos, porque no tiene que ver con crecimiento numérico, sino con crecimiento del carácter de Cristo en nosotros. Y bien lo que decía el amado profeta hemos estado engolosinados en ese ganar con una cuestión de que tenga que ver con crecimiento de la congregación y no con el crecimiento de la vida de Cristo. Yo siempre digo, alguien que entendió a Cristo renuncia a un crecimiento de iglesia para formar Jesús. Estamos hablando de Jesús, ¿no? ¿Cierto? Le llevó 3 años y medio un discipulado, pero continuo de 24 horas.
¿cierto? Y Así es. nosotros tan simple como lo hacemos, como graduate en este discipulado, y cuando salés de este discipulado salés hecho un discípulo, cuando esta formación tiene que ver con el transcurso del tiempo, ¿no? Sí, es mucho más profundo y es una responsabilidad y algo que tenemos que rescatar, apóstol, es que este discipulado y este ir por todo el mundo comienza en casa, Ujú. en el caminar de mi ministerio, y Dios me ha dado un regalo muy bonito que es conocer varias naciones, varias ciudades, varios lugares, varias personas en diferentes maneras de hablar, de proceder, de comer. Me he encontrado con ministros que están volando en esta palabra, pero sus Mm. esposas y sus hijos no tienen ni idea de lo que habla el Ah, esposo. Esa gran comisión exacto. comienza en casa, esa gran comisión, Mm. tus hijos, tu esposa tienen que ser los primeros. Y por cierto, quiero mandar un saludo a mis hijas, se conectaron a escuchar la clase, Karen y Laura. Igual, ahí hizo corazoncito mi hija. Igual, mi hermana Solima Lindo y mi madre, Yolanda Martínez, allá en Fusagasugá, un abrazo. Y pues ahí están mis hijas, me pueden desmentir si estoy diciendo cosas que no son. Después de un almuerzo, hablar 2, 3 horas. Mm. La primera pregunta que mi hija me hizo es, ¿cómo es posible que nosotros somos Cristo? Explícame eso. Eso a mí me suena una herejía. Mm. Y me preguntaba y me preguntaba. En cambio, mi hija mayor me dijo, ¿sabes qué, papi? A mí me tiene que Dios mostrar eso porque eso está muy raro. Y Dios me ha permitido el lindo regalo de tanto a mi esposa como a mis hijas poderlas discipular. Y me falta un montón, pero si no empezamos por casa, si no empezamos con nuestra esposa, alguien está hablando, si no empezamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿cómo pretendemos ir a aquellos que están en oscuridad? La luz es primero en casa, amados, seamos discipuladores primero en casa. Mm. Seamos discipuladores primero en casa. Esto es una demanda del Espíritu. Esto no lo tenía preparado en el material, pero esto lo estoy diciendo como profeta del Señor. Iglesia, es tiempo que discipulemos desde la casa. Si tú eres un ministro que considera ser competente y tu esposa no entiende la mitad de lo que dices, has sido un completo incompetente. Si te Mm. consideras aquel que ya llegó y tus hijos no han llegado, no has llegado a ningún lado. Esto es una demanda del Espíritu, de que ya es hora de que seamos competentes. Dejemos de Mm. tomar esta verdad como un juego, dejemos de jugar a la iglesia, seamos iglesia. Perdonen que me quebrante, pero tengo algo muy fuerte adentro. Es una demanda del Espíritu. No tengo nada más que agregar. Mi amado profeta, creo que es lo que nos ha quitado el sueño estos años, estos meses. Hablaba con mi esposa y, y justamente a ella le decía, tomando referencia a algunos hombres, yo le decía, ¿y dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? Pero no por demanda como nos ponían antes, de que nuestros hijos tienen que ser perfectos, y esa presión de un hijo de ministro que me tocó lamentablemente vivirla, sino desde esa expresión que primero sea tu caso. Creo que, creo que es por ahí, creo que es por ahí donde Dios nos está demandando, está, está poniendo esta carga santa Pero ese es y un nada. principio. Ese apóstol, Mm. perdón que lo corte. Ese es Sí, un por favor. principio. Ese es un principio. Es la parte base de lo que tenemos que hacer. Mm. Porque muchos han dicho con alegría, y hay hasta cuadritos colgados en la pared de lo que Josué dijo, pero yo Mm. y mi casa serviremos a Jehová. Si tú corres una carrera como ministro competente de este nuevo pacto para que solo tú y tu casa sirvan al Señor,
no has hecho nada. Eso era Mm. lo que Josué medio logró alcanzar, pero qué tristeza. Le entregaron una nación y lo que hizo fue despacharlos para que hagan lo que quieran. Él solo formó su casa. La casa es la base. Yo y mi casa servimos al Señor, pero yo y mi casa discipularemos a las familias de la tierra. Pero terminar nuestra vida diciendo que solo yo y mi casa no es un logro, es una pena, es una tristeza. Es la base, pero esto es mucho más grande, apóstol. Así Wow. que, Pero amados, yo ese punto de partida es extraordinario. quiero dejar este pensamiento en ustedes y que oren y estudien y ojalá vean el video varias veces. Y apóstol, yo estoy dispuesto a, si algún día quiere hacer un foro de este tema para preguntas y respuestas, que lo podamos hacer. Mm. Lastimosamente se me juntaron hoy 3 actividades. Ahorita a las 7 ya me están esperando, tengo una. Tuve una reunión de 6, 7 horas con el BOAR de la universidad, pero créanme que lo hice a conciencia, no estaba corriendo por lo que tengo que hacer, sino porque quería que el fundamento nos abocara a lo que llegamos. Pero ustedes pueden seguir allí conversando, hablando. Les pido 1000 disculpas, pero apóstol querido, yo me tengo que retirar, pero cuenten conmigo las veces que quieran. Le mando un abrazo grande, gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Usted sabe que acá tiene un espacio también, que estamos siempre orando por usted, por su familia, por su Gracias. ministerio. Y sé que esta suma no son actividades, sino que tiene que ver con ese cumplimiento de esa encomienda que Dios le dio. Así que vaya tranquilo y un Gracias, saludo apóstol. para su familia, para sus hijas que la veía conectada también. Bendiciones para ella, para su esposa también, que va a estar dentro de 15 días hablándonos un poquito también acerca de esto, ¿no? De cómo Sí, sí, formar a sí. estos niños, porque a veces nos agarra la pregunta, ¿y cómo hacemos con los niños frente a Ujú. esta vida de Cristo que tenemos que llevar? Así que muchas gracias. Un abrazo Un grande ahí al abrazo. apóstol, si lo ve, desde toda la Me está academia. esperando. Un Bueno, le abrazo a mando un todos. abrazo Les ahí de nuestra parte. amamos entrañablemente y gracias por este espacio. Que estén bien. Un Gracia y abrazo. favor de Dios. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Amado, no sé si hay alguno que tenga tal vez alguna pregunta, alguna acotación acerca del tema, algunas cosas que tal vez podamos ir reforzando. Nos quedan ahí estos minutos para poder hacerlo. Entendí de parte de Dios por qué el amado apóstol pastor lo termina de esa forma, porque ese era el punto, digamos, entender cuál es realmente la gran comisión, que yo a veces les hago la salvedad. Lo que estamos haciendo pareciera que le sacamos la C y es la gran omisión, porque no lo estamos haciendo realmente, pero esto que hacemos es verdaderamente esta revelación que Dios nos ha dado, cómo tenemos que rever, replantearnos todo lo que es la vida de Cristo, esta gran comisión que hemos dicho, el dar, el ofrendar, el orar, el congregarnos, todo cambia en el sentido de la magnitud de lo que es lo eterno y un propósito eterno de Dios que tiene para con nosotros, que no es un trabajo fácil, te lleva a que mucha gente no te entienda. Escuchar estas palabras no son para decirlas a cualquiera, tampoco porque sea una exclusividad, sino por una cuestión de entender los tiempos de Dios. Yo he hablado por mucho tiempo lo que significa el verdadero bautismo y eso me ha causado que muchos ministros tenerlos en contra o no entender lo que uno ha querido decir. Acá no estamos hablando en contra de este bautismo en agua que tan lindo hemos hecho, sino comprender qué tiene que ver con ser sumergido en esta verdad que es Cristo, en esta profundidad, ¿cierto? Que tiene que es mucho más allá de un chapuzón en una pileta, como se viene haciendo hasta ahora. 3 clases ya te bautizo y la gente no entiende lo que hace. A mí me encantaría tal vez volver
a bautizarme con esta verdad presente que tenemos en Cristo, porque ahora sí comprendo lo que voy a mostrar en público. Tiene que ser algo que ya lo he vivido, que lo he formado, que lo estoy sintiendo, que lo estoy transmitiendo. Para como el Señor dice, bautícelo en el nombre del Padre. Muchos no tienen revelación del Padre. En el Hijo no tienen revelación del Hijo. Y el Espíritu Santo. Entonces tenemos ministros bautizando gente en los 3 nombres que desconoce, o 3 esencias que desconoce. No sabe lo que es paternidad, no sabe lo que es el Cristo revelado, mucho menos van a entender al Espíritu que mantiene unidos estas 2 entidades, estas 3 entidades. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna afirmación. Yo sé que han quedado ahí, porque yo quedé también en esta situación, decir, queremos saber más, queremos meternos más en esta profundidad, pero para eso es la academia, para que paso a paso, día a día, nos vamos introduciendo en estas profundidades. Me hace recordar la visión del profeta, dice 1000 codos con el agua de los tobillos, después dice otros 1000 y el agua la tenía en la rodilla, y después otros 1000 y ya no podés nadar. Esto es ya no, ya tu cuerpo ya está sumergido en otra realidad. No sé si hay alguna pregunta. Me gustaría aprovechar este tiempo que estamos ahí disfrutando juntos. Como siempre les digo, apelo a su poder de síntesis y sus preguntas, acotaciones, podamos hacerla ahora. No sé si hay alguien. Bueno, yo voy a dar a decir una palabra, los bendigo a todos. Bueno, Dios ha hablado. Yo tengo una oveja allá en Venezuela, la gloria es de Cristo, y yo le hablaba sobre ella, sobre la revelación, y bueno, mi oveja aceptó al Señor, ¿verdad? Y todo fue por revelación, allá en Venezuela, y hace una semana su madre estaba atada, ¿verdad?, en la brujería por 50 años, sirviendo, usted sabe, la santería. Y la madre le dice a ella, quiero que me llames a la hermana Yesenia, porque quiero aceptar a Cristo. Hoy quiero renunciar a todo. Y bueno, la señora acepta a Cristo, dice que porque ella vio los frutos en su hija, pues ella vio que de verdad Cristo está revelado en la vida de su hija y que de verdad el evangelio cambia, dijo ella. Y por eso ella quería dejar la vida vieja y quería aceptar al Señor. Y bueno, ella decía que, bueno, acepta ya su madre, deja eso. Y ellos son como 18. O sea, esa señora tuvo 18 hijos y ella dice que su casa y ella servirán a Jehová. Dice la hermanita, que fue la primera, la hija de la hermana, de su madrecita, la más viejita. Ella dice que ella tiene la fe y la revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que toda su familia van a llegar al evangelio. Ella tiene fe, falta el papá. Y en eso ya, ya el papá, bueno, usted sabe, está en eso, en esas cosas, usted sabe, de ataduras de santería, pero ella tiene la fe que su papá también va a llegar al evangelio. Y ella me decía hoy, que yo me comunico con ella todos los días, me decía, mira, es Cristo revelado. Es cosa, Yesenia, me dice ella, hermana, de que yo le crea a Dios, que mira, que no basta que Dios me hable por medio de ti, mujer, y yo todo lo crea. Yo le digo, no es que tú lo creas, que tus oídos espirituales están abiertos. Tu corazón está abierto porque eres una elegida y eres una escogida ante la fundación de la tierra, como dice la palabra en Salmo 139. También lo dice en Romanos 8. Entonces ahí dice verdaderamente, bueno, y ahorita la gloria es de Cristo, están en el primer amor, las 2 ovejas que tengo ahí en Venezuela, y están felices, y cada momento eso lo que hacen es hablar de Cristo, de las maravillas, y bueno, así es, nosotros tenemos que dar fruto en nuestras casas también, nuestros hijos, que como dice la Biblia, que estaba hablando el profeta, y me venía a la mente
que nosotros tenemos que hablar, dice que hablarle a tus hijos, ¿verdad? De la palabra, escribe hasta los postales de tu casa. Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos en la mañana, mediodía, a toda hora, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que ellos vean ese Cristo revelado en su madre, que ellos vean ese Cristo revelado en su padre, que ellos vean ese Cristo revelado en nosotros, pues, porque eso es como dice Hechos los Apóstoles, recibiré poder cuando venga el Espíritu Santo y seré testigo en Jerusalén. Siempre eso parte desde el hogar, siempre desde la casa. Y eso es maravilloso cuando nuestros hijos, ¿verdad? Y disculpe, ayer me llamaba una mujer de los Estados Unidos de Washington, mire que mi hija está practicando yoga. Yo le dije, hermana, váyase a la palabra, Salmo 102, sus hijos están bajo su refugio, Isaías 40:25. El cinto del tirano será puesto en el lomo. Yo pelearé el pleito de tus hijos, vendré y salvaré a tus hijos. Agárrate de las promesas del Eterno, dobla rodilla, agárrate duro y que Jesucristo sea revelado en ti. Verás cómo Dios todas esas batallas, esas ya las libró y tú pasas a poseer las promesas de Cristo. Bueno, Dios me los bendiga. La gloria sea para Cristo. Gloria a Dios. Gracias le damos Dios el bendiga Eterno. grande ahí a profeta Yesenia desde España, tal vez entendiendo un poco lo que hablamos hoy, cómo estas personas han dado ese primer paso. Entendemos que a través de la vida de Cristo nos queda un camino para recorrer que tiene que ver con este discipulado de sumergirlos en la vida de Cristo, sumergirlos, estar con ellos, acompañándolos. Discúlpeme la corrección, pero ya no tiene que ver con que seamos ovejas, sino que seamos hijos del rey. Está bien el término decir ovejas, pero creo que en este nuevo pacto tenemos que entender que estamos conectando a hijos al Padre. Eso, porque a veces ese término se nos ha mal utilizado y muchas personas creen que tienen que tener esa actitud y la verdad que Jehová es nuestro pastor y con él nada nos va a faltar. Así que la abrazo, me alegro mucho, sé que va a ser de mucha bendición ahí en Venezuela, profeta, con esa gente. Y ahora es como tener un bebé. Hay que ahora hacer todo el trabajo de seguimiento y sin duda que toda esa casa va a ser alcanzada con la vida de Cristo. Así que un abrazo grande. No sé si hay alguien más que quiera tal vez decirnos algo que tenga que ver y relacionado con lo que venimos hablando, con lo que habló el profeta. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna acotación, puede hacerlo tranquilamente. Y no tengan miedo, no tengan miedo de hablar, sobre todo los que ya llevan un tiempo, que tal vez ya no solamente son oidores, sino tienen como esa verdad también, que lo que digan tiene un sentido para el fortalecimiento de esta verdad que es en Cristo, ¿no? De esta gran comisión de poder reverlo, ¿no? Así que háganlo sin miedo a poder hablar, cualquiera. Así que no sé si hay alguien más que tiene algo ahí para decirnos, si no, vamos a estar terminando, ¿no? ¿Estamos? ¿Que se les cortó la transmisión o qué les pasó que ninguno ahí se anima? Vamos, ¿qué pueden hacer? Bueno, ¿qué aprendieron? A ver, cuéntenme un segundito, aunque sea un minuto, ¿qué aprendieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué les llamó la atención de diferente? Vamos, porque eso sirve. Eso no nos sirve de nada. Yo creo que a Cristian y a mí y a los que estamos ahí con el apóstol acá no nos sirve que nosotros solamente lo entendamos, sino que todos lleguemos. Eso tiene que ver con el discipulado, que todos puedan comprender esta profundidad, ¿no? Así que vamos. Si no, los incentivo yo y lo insto yo desde acá, y ya le empiezo a decir con nombre y apellido, Así que, a ver, empezamos entonces, si quiere. Yo les pregunto, a ver,
nuestro amado Gavino. A ver, nuestro amado ahí desde Venezuela se ríe, ¿no? Porque justo me va a decir a mí, dice el apóstol. Bueno, amado, Dios le bendiga. No, pues impactado por la palabra revelada en esta noche. Muy buena, muy clara y precisa. De verdad, un compromiso, la comisión y la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, como lo es hacer discípulos. Lo habíamos, como lo dijo el hermano, lo habíamos enfocado, venimos años enfocándolo desde otro punto de vista, cuando en realidad es de verdad, pues enfrascarse o revelar la palabra a través de nuestras vidas, empezando en nuestro hogar y transmitiéndola seguidamente a los que rodean. No es simplemente el bautizar, no es simplemente un requisito, llenar un requisito, sino una responsabilidad y un llamado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Wow, así es, así es. Nadie se recibe de discípulo con 50 lecciones, con 100 lecciones, con 20 lecciones escritas. Eso no es discipulado. Usted puede llevar una guía escrita, pero el diseño del discipulado tiene que ver lo mismo que aprendieron de mí, tienen que hacerlo en otros. Pablo le decía a Timoteo, lo que vistes y aprendiste de mí, eso tenés que aplicarlo, tenés que recordarte de esas cosas. Y Jesús le decía a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y hagan lo mismo que yo hice. Ahora ustedes repítanlo en otro. Discipulado es una entrega, discipulado es formar a otro para lo que tenemos que hacer y para lo que debemos hacer. Entonces, nos podemos gloriar de haber bautizado a muchos, pero no nos podemos gloriar en haber discipulado, en haber formado. Eso a Jesús le llevó 3 años y medio, vuelvo a insistir, a Jesús de Nazaret, el Cristo encarnado, le llevó 3 años y medio en esa enseñanza. El otro día se los decía, en los 4 biografías que hicieron acerca de Jesús, nadie habló de su aspecto físico, nadie dijo cómo eran sus ojos, cómo eran sus orejas, cómo era su pelo, cómo era su... Nadie dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo no estaba enfocado en sí mismo, sino estaba enfocado en lo que realmente importaba eran sus enseñanzas, digamos, importaba ese acceso al Padre. Digamos, Jesús mismo se encargó de llevar un evangelio que vaya directamente al Padre sin intermediarios. Solamente Él dice, el que quiera ir al Padre lo tiene que hacer a través de mí, que yo soy un camino para ir a Él. Pero ni siquiera Él dijo, vengan a mí, quédense acá, sino yo soy el camino para ir al Padre. Así que, bueno, veo ahí, Pastor Jimmy también, a ver, quiero escucharlo el Pastor Jimmy, que está siempre ahí. Quiero escuchar ahí si hay algo como para que nos pueda aportar de lo que escuchó, ¿no? Hola, Apóstol, ¿me escucha ahí? ¿Le escucho bien? Se escucha. Ah, dale, buenísimo. Bueno, buenas noches para todos. Y bueno, quedé así como marcando ocupado, ¿no es cierto? Todo lo que el profeta nos estuvo hablando de la comisión. Qué importante, ¿no es cierto? Es no solamente ganar las almas, sino disipularlas y llegar hasta ser doctos. Ahí, con eso me mató. Porque uno muchas veces dice, sí, el Espíritu Santo le va a enseñar, obviamente que sí, el Espíritu Santo enseña, pero también es la comisión que nosotros debemos de tener, de ir y enseñar, y hasta que la otra persona llegue a esa madurez espiritual de ser doctor. Y también lo que comentaba Apóstol del bautismo, porque yo me acordaba, yo me bauticé a los 14 años, 14, 15. Y me bauticé porque se bautizaban más chicos, más jóvenes. Entonces dije, dale, yo también me bautizo. Sin ninguna convicción real de la paternidad de Dios y también de este Cristo revelado que me dio vuelta la cabeza, porque siempre estuve dentro de la iglesia, pero cuando, ¿no es cierto?, tenés un encuentro real con Cristo, te cambia todo y
y más en este tiempo, también mi forma de hablar, mi forma de enseñar, todo referente al Cristo revelado, como que me cambió todo. O sea, versículo que leo, palabra que escucho, lo relaciono con Cristo y es espectacular. Así que para mí ha sido una tremenda bendición esta academia porque más que enseñanza es revelación pura de Cristo, así que es tremendo. Amén. Muchas gracias, pastor. Qué claro que podía tener Pablo en cuanto a lo que es el desarrollo de un discípulo que decía, en un momento le dijo a la iglesia, ustedes ya tendrían que ser doctos, ustedes ya tendrían que ser, en cierto modo le dijo, ustedes ya tendrían que ser discipuladores, ya tendrían que llevar la vida. Dice, vamos a tener que, producto de sus acciones, vamos a tener que volver a lo primero. Vamos a tener que volver a lo esencial, a la leche, a lo primero, cuando ustedes ya deberían ser generadores de alimentos, se me transformaron nuevamente en bebés, que les tengo que entregar nuevamente la leche desde el principio, y ya no les puedo dar más viandas, como que les enviaba ya un alimento sólido, sino que voy a tener que volver a lo del principio, porque volvieron a los rudimentos de los primeros tiempos. Entonces, en esa incertidumbre están los verdaderos ministros, en hacer a la gente que sean experimentados en la vida de Cristo. Nosotros no estamos para dar información, sino para dar formación, para llevar a la gente, para inculcar a la gente a la vida de Cristo. Por eso algunos mal llamados pastores, porque no son pastores llevando a la gente al rebaño que es Cristo o a esta vida de Cristo que es el gran pastor, ¿no? Sino son ciegos guías de ciegos, no hay forma que lo puedan hacer si no es a través de esta vida que es la vida de Cristo. Los bendigo mucho a los que se quedan hasta el final, porque tiene que ver con eso también, de esas ganas de estar aprendiendo, aunque sea hasta lo último, el último detalle, el último pensamiento, el último principio, que es lo que se dice hasta el final, porque acá todo lo que se dice tiene una connotación en el reino espiritual y es grandísima. Así que no se saquen de la cabeza este discipulado, es algo que te va formando todos los días. No se saquen de la cabeza me gustó el término de este bautismo como llevándote a la profundidad. Esa es la realidad. No te deja a la orilla del camino, no te deja ausente de esto, sino te lleva a lo más profundo. Y en Cristo se logra ver lo que nadie ve. Y en este bautismo que es en Cristo Jesús, por eso dice bautícelo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, tiene que ver con que nos estamos introduciendo en esto, y el bautismo no es un evento que ocurre una sola vez, sino el bautismo es una forma de vida, es como la expresión del crucificado, es como la cruz. El bautismo es un lugar donde se pertenece, es un lugar donde hay que quedarse. En este bautismo vos te quedas bajo el agua, nunca sales a flote. Si sales a flote sale tu Adán, no sales vos, digamos. Por eso tiene que ver con meterte a una profundidad, anclarte en esta verdad presente que es en Cristo Jesús, y sumergirte. Por eso el Señor dice, yo soy, dice, esa agua. Dice, el que conoce a Cristo está provisto de esa agua que salta para vida eterna. Digamos, somos seres acuáticos del espíritu, no sé si se entiende el término, ¿no? Como estamos en otro hábitat que es la vida de Cristo, en ese escondidos, en eso profundo. Esa es la palabra, conoceréis la profundidad, la anchura, no sé si la altura, digamos, es tan dimensional esto de la vida de Cristo que vas hasta lo más profundo, lo más alto, lo más ancho, digamos, tiene medidas extraordinarias este reino.
Así que caminemos juntos en esta verdad que es en Cristo Jesús. No sé si Sol tienes algo para, se cerró, se apagó justo quedó sin batería, ¿no? Así que los abrazo en Cristo. No es un trabajo fácil. Pablo decía, estoy como sufriendo dolores de parto nuevamente cuando vemos cuando un ministro se quiebra de esta forma, como lo hacía el profeta, nosotros, no digo nosotros, porque todos los que están aquí pertenecemos a este cuerpo de Cristo, ya empezamos a sufrirlo y a padecerlo, esto de llevar a la gente. Es un continuo, así que no se desalienten, sigan adelante, a pesar de las críticas, a pesar de la oposición, a pesar de que muchos de los que muchas veces vamos formando terminan yéndose o abandonando, no por eso dejemos, digamos que un Judas no te desenfoque de la misión. Por eso Jesús aprendió a sentarse con un traidor a la mesa y nunca cambió su mensaje. No vemos un mensaje en contra de los traicioneros en una mesa. Al contrario, su último mensaje fue: los amo, voy a entregar mi vida por ustedes. Acá está el ejemplo de la copa y acá está el ejemplo del pan. Le voy a lavar los pies, y no es que pasó de largo: a vos no te lavo los pies porque vos me vas a traicionar. Incluso se le lavó los pies hasta al que lo iba a traicionar y al que lo iba a negar. Así que de esto trata la vida de Cristo. Sabía que ninguno de esos 12 que estaban sentados a la mesa lo iban a acompañar a la cruz. Solamente uno, que era su hermano biológico. Pero ¿qué quiere decir esto? Es no perdamos esta verdad absoluta por entenderlo bajo nuestras propias verdades, que son tan cotidianas y tan individualistas toda una de ellas. Así que los bendecimos grandote ahí. No sé si alguno quedó con algo, pero parece que no. Pero les mando un abrazo. No sé si nuestra hermana Lourdes está saludando o tenía alguna pregunta. Bueno, sí, está agradecida. Quedan muchas cosas importantes de pensar. Le agradezco al Señor. Me quedó el entender, perdón, ay, que el conocerla, el tener la palabra, o sea, el estar preparada profundamente en la palabra es lo que va a llevar a uno a dar a otro y formar a otro para poderlo preparar. Lo que el hermano habla respecto al bautismo, de lo cual le doy gracias al Señor, que yo tardé 2 años en ser bautizada a pesar de mi deseo, mientras fui preparada. Pero me quedó en mi espíritu cuando él lloraba, cuando el hermano se quebrantó, de que doy gracias al Señor por eso, de que tenemos que tener la palabra, o sea, Cristo, el Señor Jesucristo, ese Cristo revelado en nosotros y llenarnos de esa palabra para poder dar eso que tenemos que dar. Bueno, es como parte de la inquietud, quedan muchas otras cosas, pero quería agradecerle al hermano y agradecer por supuesto a usted, mi hermano, y a todos los hermanos. Dios los bendiga y gracias. Dios le bendiga mucho, hermana Lourdes. Gracias por hacerme recordar ese principio también, bajo la excusa de que el conocimiento o que la letra te mata. Hay gente que ha dejado de leer las escrituras bajo el mensaje del Cristo revelado. No hay que leer más, ese es un engaño completo. Lo que hay que hacer es volver a la escritura como un testimonio, dice la palabra. Jesús dijo: las escrituras dan testimonio de mí. Digamos, cuando leamos la escritura, sepamos que es un testimonio de Cristo. Si leamos con el foco puesto que alumbre la luz de Cristo cada pasaje bíblico. Y va a ver, como decía el pastor Jimmy, que cada cosa que tú leas bajo la lupa del Cristo revelado, todo te lleva a lo mismo,
a esta revelación, en qué podemos enseñar, en qué podemos educar, bajo también sepamos cuál es una verdad presente, cuál fue una verdad que sirvió para un tiempo y que para este tiempo no sirve. Esa revelación, esa luz, como decía Pablo, y yo es un versículo que uso, que hablo mucho, que se le alumbren los ojos. Digamos que cuando lea la Escritura se le alumbre los ojos del entendimiento para que puedan ver y comprender qué hay de palabra eterna en ese escrito. Así que los insto, los invito, los incentivo, y si me dejan un poquito como apóstol, casi los obligo a que lean la Escritura, a que vuelvan a releer los evangelios. Se los recomiendo los evangelios porque eso es Cristo puro, es el mensaje en sí mismo. Después todas las cartas de Pablo, ¿cierto? Lean Génesis nuevamente, lean, y se dan cuenta que cuando lean la Escritura se les va a revelar. Que nadie nos engañe pensando de que no hay que leer, que no hay que... No, no, no. Los que estamos predicando a Cristo, sabemos que esto es escritural. Esto es, la revelación está allí, está velada para muchos, está puesta con un manto para muchos que leen, pero no lo entienden. Jesús le dijo, ustedes creen que en ese libro van a encontrar vida, y esos libros hablan de mí, y no se dan cuenta que estoy yo ahí en ese libro. Entonces, ahora volvamos a leer una y otra vez la Escritura con una revelación de Cristo, y va a ver que va a ser una catarata de bendición y de agua que va a correr para que fluya en nuestro espíritu. Así que muchas gracias, hermana Lourdes, por hacer recordar esa parte, porque es esencial, esencial. Así que bueno, le mando un abrazo grande, gracias por estar. La próxima semana vamos a tener el apóstol Rodrigo Díaz, otro grande hombre de Dios, que nos va a estar compartiendo un pensamiento o una palabra acerca de eso de que tenemos por tardanza la venida de Cristo, que tiene que ver con estos tiempos. No son tiempos que no son importantes para la luz de la verdad. No es tan tarde. Estamos en un tiempo clave. Dios les bendiga mucho, que estén muy bien. Gracias a estos alumnos benditos que se quedan hasta el final, hasta el último, porque ya siempre lo digo, son los que uno ve que están ahí con todas las pilas para seguir aprendiendo. Cualquier cosa, está el grupo ahí. Bendiciones.